11:33 tiene la palabra el señor diputado de Pratgate. Gracias, señor presidente. Lo que estamos tratando de hacer en este proyecto de ley y en este dictamen de mayoría es básicamente actualizar las deducciones del impuesto a las ganancias que no se actualizan desde septiembre del 2008. Llevamos 2 años sin actualización de estos parámetros y de estas deducciones y, como ustedes saben, en Argentina en los últimos 2 años ha habido inflación. Desde luego que más inflación de la que reconoce el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y por lo tanto lo que ocurre cuando sube la inflación y no se ajustan los mínimos no imponibles de ganancias es que los asalariados terminan pagando un impuesto a las ganancias sobre algo que no corresponde, que es simplemente la recomposición salarial frente a la inflación. Para darles algunos números y parámetros para la reflexión y para la discusión, hoy día en Argentina la masa salarial de empleos registrados anda por los 350.000 millones de pesos anuales. En un escenario, en un ambiente de inflación que está convalidada por las negociaciones salariales, que en casi todos los casos han sido superiores al 25%, que es la estimación que uno tiene de la inflación, al no ajustarse las deducciones, señor presidente, todos los años esa masa salarial crece de 350.000 millones, crece un 25% si es que mantiene su poder adquisitivo. Y como no ajustamos las deducciones, hay 90.000 millones de pesos al año que entran a formar parte de la renta salarial potencialmente gravada. Esto a pesar de que en ningún lugar del Congreso de la Nación se decidió un aumento de las alícuotas, se decidió modificar la renta que se va a gravar. Señor presidente, le pediría un poco de silencio, por favor. Diputado, ruego un poquito de silencio en consideración al orador, por favor. Estamos en el tratamiento del orden del día. Silencio, por favor. También a los diputados y a los auxiliares de los bloques. Adelante, diputado de Pratgate. Gracias, señor presidente. Les decía entonces que, producto de la inflación, los asalariados pagan un impuesto que no está legislado en ningún lugar, ciertamente no está legislado en esta Cámara de Diputados, y uno puede hacer un cálculo estimativo, no tenemos todos los números, esto lo hemos discutido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en su momento, pero si no hacemos nada respecto de actualizar estas deducciones, no hacer nada en este caso es el equivalente a cobrar un impuesto a las ganancias sobre esa masa adicional de salarios por un monto de aproximadamente 4.500 millones de pesos al mes. Y quiero hacer una aclaración porque en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se discutió esta cuestión. Nosotros no creemos que haya un costo fiscal de esta medida si es que esta Cámara aprobara el dictamen de mayoría tal cual está planteada. Repito, no creemos que haya un costo fiscal, simplemente lo que queremos hacer a través de este proyecto es evitar un aumento de los impuestos que no corresponde y que se da simplemente por la dinámica propia inflacionaria de un gobierno que decide ignorar el problema modificando los números del INDEC. Entonces, esencialmente, el concepto y la idea base es devolverle a los asalariados esos 4.500 millones de pesos al año que hoy percibe el Tesoro Nacional a partir de una legislación que no está decidida en este Congreso de la Nación. Uno podría decir que esto es el impuesto inflacionario, se van corriendo las distintas escalas salariales, aun cuando los asalariados están simplemente reponiendo su poder adquisitivo, y por lo tanto, si le cobramos una alícuota superior, estamos modificando la presión tributaria a los asalariados. No creemos que esto sea lo que hay que hacer. Por supuesto que este esquema, como todo lo que tiene que ver con la inflación, es tremendamente regresivo
el impacto es mucho mayor en las escalas salariales más bajas, las que están más cerca de la deducción total. Yo les quiero dar un ejemplo nomás, con los números actuales del impuesto a las ganancias. Para un salario anual de 60.000 millones de pesos, estamos hablando de alrededor de 4.800 pesos al mes, que no está muy lejos del básico de convenio de una cantidad de sectores, por ejemplo el convenio de camioneros. Para un salario de 60.000 pesos anuales, la actualización del 25% por inflación nos llevaría a un salario de 75.000 pesos anuales. En el primer esquema, el impuesto a las ganancias que paga ese asalariado es de 702 pesos, vale decir un 1%, un poquito más de un 1% de su salario. Producto de la inflación y producto de la negociación salarial que protege a dicho asalariado de la inflación, el impuesto que le corresponde pagar por aumento de la renta gravada pasa de 702 pesos a 2.832 pesos. La inacción del Congreso de la Nación en este campo hace que algunos asalariados terminen pagando 3 veces más de impuesto a las ganancias del que efectivamente les corresponde pagar. Por supuesto que esto es así en las escalas más bajas, esto es así a lo largo de todos los asalariados de clase media, no es tan impactante en los ingresos más altos, en los salarios más altos, o sea que esta no es solamente una medida impositiva que no es legislada, sino que además en la práctica es tremendamente regresiva para los salarios medios más bajos. Esta cuestión está debidamente reconocida por el Gobierno. Señor Presidente, usted habrá leído el proyecto de ley de presupuesto 2011. En los artículos 24, 25 y 26 se propone actualizar todas estas deducciones, aun cuando no corresponde hacerlo en el presupuesto de la Nación y habría que hacerlo por cuerda separada. El Gobierno intentó hacerlo por una resolución de la FIP, ahora intenta hacerlo por un proyecto de ley metiéndolo en el presupuesto 2011, claramente reconoce el problema, pero lo reconoce de manera insuficiente, porque lo que nosotros tenemos para decirle al Gobierno es que entre septiembre del 2008 y octubre del 2010, la inflación acumulada fue más del 40%, la variación de los salarios del CBS, del índice CBS, fue de alrededor del 50%, lo que propone el Gobierno en el presupuesto es del 20%. Por lo tanto, lo que hace este proyecto de ley, que es muy sencillo, simplemente actualiza las distintas deducciones del artículo 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En las deducciones generales se pasa de los 9.000 pesos anuales a los 13.300 pesos anuales. En concepto de cargas de familia se pasa también a los 13.300 pesos. En todos los otros conceptos se está modificando la deducción anterior por el 47%, y en la deducción especial estamos pasando de los 9.000 pesos al año a los 16.600 pesos. Esencialmente la idea es que con este proyecto estamos actualizando las deducciones, las estamos llevando al mismo nivel de poder adquisitivo que tenía el peso en septiembre del año pasado, y de esta manera estamos evitando un aumento impositivo que no debiera existir y por lo tanto no tiene ningún costo fiscal. Al mismo tiempo estamos aprovechando para avanzar en ir eliminando de a poco una distorsión que existe en el tratamiento que tiene hoy el impuesto a las ganancias, según se trate de un empleado en relación de dependencia o según se trate de un autónomo o autoempleado. Y esa es la razón por la cual la deducción especial pasa a 16.600 pesos anuales y no los 13.300 de la deducción general. Al mismo tiempo bajamos el múltiplo que existía de diferencia entre aquellos que están en relación de dependencia de 3,8 veces a 3 veces. Esencialmente la idea de esto es que estamos evitando el aumento de un impuesto que se da sencillamente por el traspaso de la inflación.
No estamos proponiendo en este proyecto ninguna reforma más profunda del impuesto a las ganancias, no porque no querramos que haya que hacerlo, sino porque entendíamos que la mejor manera de avanzar en un consenso antes de fin de año era simplemente evitar la distorsión, para así el año que viene concentrarnos en cuestiones pendientes muy profundas, como hacer más regresivo el impuesto a las ganancias, como eliminar la exención que existe hoy a la renta financiera, como equilibrar un poco más la distorsión que existe entre autónomos y empleados en relación de dependencia. Por supuesto que este es un ejercicio que habría que hacerlo todos los años, en tanto y en cuanto la inflación se mantenga en los niveles actuales. Y este es un ejercicio que va a tener que hacer todos los años el Congreso de la Nación, si es que es consciente de que en algún otro lugar se aumentan los impuestos sin que haya una discusión debida acá. Nosotros tenemos que discutir para evitar que se aumente un impuesto a los asalariados de forma injusta y de forma inequitativa. En ese sentido, quiero aclarar como miembro informante, y hemos discutido con los distintos bloques que han firmado este dictamen, vemos con muy buenos ojos la propuesta del primer dictamen de minoría del diputado País, que establece un mecanismo para que no tengamos que discutir estas cuestiones todos los años y que automáticamente estas deducciones se vayan actualizando en función de la variación de un índice de salarios que está explicado en el proyecto del diputado País, que seguramente después lo va a explicar con más detalle. Teníamos en su momento en la comisión una duda respecto de si se podía o no indexar esto de manera automática, por eso en su momento no lo incorporamos al dictamen. Lo que digo es, vemos con buenos ojos la propuesta del diputado País y creemos que sería una buena manera de legislar hacia adelante, en el sentido de evitar que en el futuro tengamos que perder tiempo para reducir un impuesto que nunca debió haberse aumentado, básicamente. Así que en ese sentido lo que estamos proponiendo es entonces bastante sencillo. Mientras la inflación sea alta, los asalariados corren el riesgo de pagar más impuestos. Esto no es, como dijo ayer el secretario Feletti en la reunión en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, actualizar balances por inflación. No estamos hablando de las empresas, estamos hablando de los asalariados y estamos hablando fundamentalmente de asalariados de clase media. Por lo tanto, me parece que no tengo mucho más realmente para decir, es muy sencillo. Si no hubiera inflación en Argentina no estaríamos discutiendo esta cuestión. Como la inflación es del 25%, no queremos que haya 90.000 millones de pesos al año que soporten una agravación, cuando en realidad simplemente al variar los salarios están compensando por la depreciación de la inflación. Esto no tiene costo fiscal porque nunca debió haber existido este aumento del impuesto a las ganancias. La propuesta entonces es actualizar todas las deducciones en función del aumento de los precios desde septiembre del 2008 hasta ahora. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Por dictamen de minoría tiene la palabra el señor diputado País. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley tiende a dar una respuesta a un problema que se evidenció con crudeza allá por el año 2006 y que nuevamente a comienzos del corriente año comenzó a ser materia de inquietud generalizada en los ámbitos de los trabajadores dependientes y aún de las organizaciones